siempre, ya saben que los espero los miércoles. Hoy es miércoles, estamos con un amigo muy querido que es Ricardo Arceo. Él es urólogo infantil. Entonces para mí es como emocionante porque muchas veces no sabemos lo que necesitamos para llevar a nuestros hijos o guiarlos en este camino del control de esfínteres, de la eneuresis, de todo esto. Ricardo, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Yo creo que nos tenemos que sacar más para vernos. La verdad es que para mí es como un tema importante. Como sabes, tengo 4 hijos. Él es papá de la escuela de uno de mis hijos también. Entonces nos conocemos como de más tiempo y entonces eso va a hacer que fluya un poco más nuestra dinámica de hoy. Yo tengo 1000 dudas. O sea, para empezar, preséntate. Como papá 360, yo creo. Porque también tienes niños, también tienes todo. Esposa doctora, o sea, todo. Sí, bueno, soy Ricardo Arceo, soy urólogo pediatra. Yo también tengo 2 niñas, son amigas aquí de los hijos de Yulima, y es un placer aquí estar con ustedes. Y vamos a tocar varias cosas, yo creo que importantes, interesantes, que pueden abarcar la urología pediátrica, ¿no? Sí, porque aparte son muchas cosas importantes, ¿no? Yo traía un mito ahorita que venía para acá, decía, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿No? Ya sabes. Y yo me acuerdo que cuando empezamos con el tema de control de esfínteres en casa, pues yo ya llevaba como 2 hijos con control de esfínteres y de repente se le ocurrió a una mamá decirme, oye, tienes que tener cuidado porque también depende la vida sexual de tu hijo, si haces un mal control de esfínteres, no sé qué, y entonces yo me sentí fatal porque dije, ya, de por sí ya yo creo que lo traumé para toda la vida. O sea, sí es cierto esto de que cuando los obligas a dejar el pañal o no estás como en este proceso tan exacto en tiempos por cualquier situación, porque son prematuros, porque necesitan más tiempo, porque necesitan, no sé, sí es verdad que muchas veces sí se afecta la vida sexual. Realmente la vida sexual, ¿no? O sea, es muy importante porque es un conjunto como de situaciones que tienen que estar como coordinadas, ¿no? Uno es obviamente la maduración neurológica que va teniendo el niño y junto pues, con el hecho de que va entendiendo socialmente que ya no tiene que hacerse pipí en cualquier lado, utilizar un pañal, o hacerse popó, etc. Y eso, pues se conjunta todo eso, pues uno se da cuenta que el niño ya está listo, tiene una manera de caminar, cómo sube y baja en escaleras. Y los problemas que tenemos es que en la actualidad, pues muchas escuelas como que están forzando a los niños a que, o las guarderías, ¿no? Que dejen el pañal súper temprano, y eso más bien trae pues, problemas posteriormente, sobre todo en las niñas. O sea, que tienen malos hábitos, se aguantan, se estriñen, y todo eso predispone a que tengan fugas de orina en el día, en la noche, infecciones, etc. O sea, sí es cierto. Sí es cierto que cuando quitamos el pañal antes, sí podemos afectar la vida de nuestros hijos de alguna manera. Sí, porque simplemente estamos forzando algo que todavía no está listo, pues, ¿no? O sea, es un eje, o sea, no está maduro el niño tanto para entender como para tener control, ¿no? Okay. Y si no hay un buen control, pues puede tener disfunción de cómo se está vaciando la vejiga, se quedan con pipí guardado y predispone infecciones y todo ese tipo de situaciones. O sea, sí es un tema ahí como medio fuerte. O sea, ¿en qué edad es cuando tenemos que quitar el pañal? No hay una edad, me imagino, pero aproximadamente tiene que ver con la madurez de cada niño. Sí, ¿no? Yo creo que una buena edad en promedio sería como a los 3 años, ¿no? Que de repente hay papás o incluso escuelas que dicen, oye, es que tiene 3 años y no ha dejado el pañal y se preocupan y que tiene un problema. Al revés, o sea, a mí me han llegado muchos pacientes que por infecciones o alteraciones urinarias y la mamá te dice que dejó el pañal al año y medio, ¿no? Eso más bien es un dato de alarma de que a lo mejor fue muy rápido y no estaba listo el niño para cumplir bien esa función, ¿no? Claro, porque a mí, yo me acuerdo que en la escuela del kinder de mis hijos, cuando pasaron el kindercito chiquito, todos dejaron el pañal a los 2 años, ¿no? O sea, era como, pasas y vas con tu compañerito al baño también, y el proceso fue a los 2 años. Y la verdad es que, hubo de mis 4 hijos, a unos les fue bien, a otros se tardaron un poco más, o sea, como que ha sido un proceso muy diferente en cada uno de ellos. Pero pues a los 3 años estás hablando de un año más, o sea, es el 30% de su vida, ¿no? O sea, sí. Más, es muchísimo, entonces sí es como muy prematuro dejarlo a los 2 años, ¿no? Sí, o sea, no prematuro, de niños que mejor sí lo pueden dejar a los 2 años, pero si lo están como forzando o todo eso y el niño no está listo, pues sí va a ser un problema, ¿no? Claro, o sea, claro. Incluso, o sea, se cree como socialmente, de acuerdo también a la cuestión médica, que un niño ya tiene que estar seco tanto en el día como en la noche, idealmente como a los 5 años, ¿no? O sea, por ejemplo, dejan el pañal a lo mejor a los 2, a los 2 y medio, puede ser que todavía tengan accidentes en el día, en la noche, y realmente no es un problema, más o menos hasta que llegan a esa edad, ¿no?
O sea, hasta los 5 años. O sea, si tu hijo se sigue haciendo pipí en la noche, hasta los 5 años todavía puede ser que sea sí, digamos que un proceso normal. Sí, lo que conocemos como enuresis, que es la fuga de orina durante el sueño, pues no se considera problema hasta antes de los 5. Después de los 5 ya no es que vayan a recibir algún medicamento ni nada, sino es importante una valoración completa, porque a veces que es solamente la fuga de la noche, hay veces que es eso asociado, te digo, a estreñimiento, infecciones en el día, fugas en el día, y que aunque son pocos los casos, puede estar relacionado a algún otro problema, alguna malformación que es poco frecuente, ¿no? Ok, oye, ¿y en qué momento tenemos que acudir contigo? O sea, si vemos que nuestro hijo no se tiene meses, pero al igual lo vemos que llora cuando hace pipí, o ¿cómo nos podemos dar cuenta de que está pasando algo y tenemos que acudir contigo? Sí, pues bueno, urología pediátrica realmente es una subespecialidad como de referencia, ¿no? O sea, digo, si llegan pacientes obviamente de primera vez o que buscan internet o recomendaciones, etcétera, pero aquí los que realmente tienen que enviarlo así que con nosotros son los médicos de primer contacto, ¿no? O sea, el pediatra, el médico familiar, el médico general. Sí, exacto, por ejemplo, cosas desde el nacimiento, ¿no? O sea, si un pediatra recibe a un bebé y resulta que tiene alguna malformación, a lo mejor en los genitales, pues hay que mandarlo así inmediatamente, o tiene el famoso testículo que no está en su lugar, que no bajó bien, bueno, se evalúa desde el nacimiento y luego se dan las indicaciones para ver cuándo requiere cirugía o no, o sea, dependiendo del caso, ¿no? O incluso, vamos a irnos más temprano, o sea, las mujeres que están embarazadas y les hacen los ultrasonidos estos estructurales y demás, ahí se pueden encontrar varias malformaciones urológicas, sobre todo dilatación de uno de los riñones, que eso hay que darle seguimiento al nacimiento, y dependiendo del caso, puede ser que se quite solo la mayor parte de las veces, o algunos requieren alguna cirugía por alguna malformación asociada a eso, ¿no? O sea, normalmente es el médico de contacto quien te manda con el urólogo. Sí, habitualmente sí. A menos que, digo, hay casos que llegan de urgencia o alguna otra cosa, ¿no? ¿Cuáles son los datos de alarma que nosotros tenemos que tener? O sea, para ir al doctor por algo, aunque sea tu médico de cabecera o sea el neonatólogo o algo así, los datos de alarma que tenemos que tener para bueno, no sé, para llegar al urólogo, ¿no? Pues digamos, algo muy específico siendo, o sea, en niños, o sea, en hombres, pues, es dolor en un testículo, dolor así intenso, o sea, incontrolable. Una cosa es que tenga algún dolor, digo, leve o moderado, y otra cosa es que el niño está como si nada y luego tiene un dolor insoportable, ¿no? Y eso sí hay que acudir inmediatamente a urgencias incluso, porque lo que hay que descartar es que no se haya torcido el testículo, ¿no? Que aunque es la principal, digamos, como causa de descartar que un dolor tan intenso, porque si no se trata a tiempo, pues bueno, se puede perder el testículo, ¿no? O sea, que eso también es terrible. Sí, ese tipo de pacientes hay que operarlos de urgencia. También, por ejemplo, otros datos de alarma, alguna infección urinaria con fiebre, ¿no? O sea, el dato pivote de una infección complicada es la fiebre, ¿no? Fiebre, son niños que ya dejaron el pañal, bueno, pues dolor para hacer pipí, incluso sangrado en la orina, otro tipo de dolor abdominal pensando en alguna piedra, ¿no? Del riñón que esté obstruyendo. O sea, hay varios problemas por los cuales acudir al urólogo. Sí, porque es muy importante, porque muchas veces no sabemos como en qué momento tenemos que recurrir ya a un especialista. Digo, ahorita nos aclaraste que normalmente es como un tema que el médico general o el médico de contacto inicial es el que te manda, pero muchas otras veces está como muy de moda que uno le da medicamentos a los hijos, o que, ¿sabes qué? Le das agua de Jamaica o le das algún tipo de laxante sin ver pues lo que puede traer después de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? O sea, porque muchas veces yo he visto cómo le dan juguito de ciruela pasa, no sé qué, y el pobre niño ya se está muriendo, ¿no? Porque no lo hacen como con un seguimiento con su médico. Entonces, ¿qué es lo más natural que podemos hacer y qué es lo que de plano no hay que hacer? O sea, dentro de estos mitos y leyendas que existen y que existen en los grupos y con las mamás y todo, es que a mí también me pasó y entonces yo hice, mi proceso fue, y entonces muchas veces hacemos como esta labor pues de doctores, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Yo creo que cada paciente, así que es distinto, que tengan la misma enfermedad, ¿no? Entonces lo más importante es no automedicarse, o sea, simplemente, afortunadamente en México ya no se pueden comprar antibióticos así tan fácil como hace 15 años. Sí, terrible, ¿no? claro. Entonces, eso es un problema. O sea, más bien yo creo que ya acudir al médico cuando se tiene una duda. O sea, es mejor acudir y que no sea nada importante, que sea al revés, ¿no? Que sí ha sucedido que a lo mejor llega algún paciente y no entiendes cómo no vinieron antes y ya lo habían detectado, ¿no? Y yo sé que siempre las amigas
dan buenos consejos, pero a lo mejor los buenos consejos no necesariamente son relacionados a medicina. Entonces, igual ahí es mejor que vayan conmigo, que tengan confianza, depende del problema que tenga, la especialidad y demás, pero una valoración inicial y de ahí seguramente los van a canalizar a lo que les convenga más, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que más sucede? O sea, dentro de las cosas que tienes, ¿qué es como lo más común? Sí. Lo más común en niños, en hombres por lo menos, de las dudas típicas con las cuales llegan tanto papá como mamá, es si el niño se le debió haber hecho la circuncisión, por ejemplo, al nacimiento o no, que ese es todo un rollo tanto ese es un tema. cultural, religioso. Digo, lo que yo digo a los papás, siendo sinceros, o sea, ningún niño requiere circuncisión al nacimiento por indicación médica, ¿no? Es muy diferente que, depende en qué país nazcas, ¿no? Por ejemplo, como Estados Unidos, pues es más frecuente que lo hagan, en Europa es raro, yo si eres musulmán, pues te la van a hacer por cuestión religiosa, esa es una, y otro tipo también o con recomendaciones que luego les dan, ¿no? Que obviamente todos los hombres nacemos con lo que es el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza del pene, cerrado, eso es normal, se va a ir abriendo solo, en 90% de los casos está abierto a los 3 años de edad, no hay que hacerles nada, pero luego dicen, no, pues que es lo más fuerte para que se haga para atrás y demás, y se acaba lastimando el niño, y ahora sí se ganó una circuncisión o algún procedimiento extra que a lo mejor no necesitaba, ¿no? Eso es de lo que más vemos. Otra de las causas principales también sería, el testículo que no desciende, que eso sí, también luego los traen muy tarde. Esos niños hay que operarlos habitualmente a partir de los 6 meses de edad, en el siguiente año, ¿no? O sea, estás hablando que entre los 6 meses y el año, año y medio, idealmente habría que operarlos. Muchos llegan ya grandes, por 5 o 6 años de edad, cosa que... O muchos no se operan, ¿no? Muchos no se operan y eso sabemos que predispone a cáncer de testículo, infertilidad y todo tipo de situaciones. También es muy frecuente lo que vemos, como te decía, malformaciones del riñón, por ejemplo, que nazca un niño con el riñón, lo que llaman como hidronefrosis, que está hinchado el riñón, ¿no? Y hay que descartar si es algo obstructivo, alguna malformación, o realmente nació así y a lo mejor se va a ir quitando